Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra, Señor, aquí y a través de los medios de comunicación. Gracias, Señor, por el tema que estamos tocando sobre el libro del Apocalipsis, donde tú poco a poco vas iluminando nuestras mentes de lo que dice tu palabra, Señor. Gracias. Haz la obra que tú tengas que hacer a través de tu palabra y que el Espíritu Santo trabaje dentro de nosotros, Señor, para que lleve fruto a 100 y a 1000 por uno, Señor. Padre, te quiero pedir por este mensaje, para que tú puedas darme palabra que sea de tu Espíritu, para poder expresar claramente lo que tú has puesto en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El Sol, la Luna y Venus. Así se titula el mensaje de hoy, la segunda parte al mensaje de la Iglesia del Señor Jesucristo a la Iglesia de Tiatira, donde la semana anterior vimos sobre las palabras del mismo Jesús hablando de los pecados que ocurrían en esta iglesia, sobre todo hablando de la profetisa Jezabel y de todos aquellos que se habían introducido y que dejaban que esto aconteciera en la iglesia. Pero esta doctrina no estaba seguida por todos los congregantes de la iglesia, sino que unos pocos eran cristianos fieles a la palabra del Señor, no tenían mucha doctrina, pero sin embargo, lo poquito que tenían lo utilizaban según la palabra del Señor. Y a ellos vamos a leer del versículo 24 en adelante, Apocalipsis 2, del 24 al 29, que es la segunda parte de este mensaje a la iglesia de Tiatira. Y a ellos les dice así: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En este mensaje a Tiatira es la primera vez en que el Señor Jesús interpone las obras a la salvación. En los demás mensajes siempre hablaba, por ejemplo, a Éfeso o a Esmirna, en el versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En Éfeso, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Pero aquí se les dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Es la primera vez que sale en los mensajes que el Señor Jesús dio a estas iglesias. Desde el versículo 18 hasta el versículo 29, que es la porción o es la carta a la iglesia de Tiatira, se nombran 3 veces las obras. Versículo 19: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, porque el Señor conoce las obras que estaba haciendo cada miembro de esa iglesia, igual que conoce el Señor las obras que hacemos cada miembro de su iglesia, de los que participan en su iglesia. En el versículo 23 vuelve a repetir las obras. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Se vuelve a repetir, porque aquí el Señor empieza que Él conoce las obras de cada uno, pero esas obras
son propias de cada uno, y por las obras de cada uno será juzgado en el día posterior. Ya hemos hablado extensamente de los tribunales, tanto el tribunal de Cristo para los cristianos, que es basado en las obras que hace el cristiano por la voluntad del Padre, Efesios capítulo 2, versículo 10, y a los que no son cristianos, el gran juicio del trono blanco, donde serán juzgados por sus obras. Y según sus obras será su castigo mayor o menor dentro del lago eterno, del lago de fuego. Y en este versículo 26 volvemos a ver cómo dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el final. O sea que en el 19 tenemos: yo conozco tus obras, te juzgaré según vuestras obras, pero dice a los vencedores. ¿Quién son los vencedores? Lo sabemos en Primera de Juan capítulo 5, el que vence al mundo. ¿Quién vence al mundo? Vuestra fe. Los cristianos somos los vencedores, no por nuestro poder, sino por el poder de Cristo, porque Él venció al mundo, y como Él venció, nosotros hemos vencido por Él. Y por eso dice que nosotros tenemos que caminar según sus obras. Efesios capítulo 2 y versículo 10. Efesios capítulo 2 y versículo 10. Porque somos hechura suya. ¿Quién? Los que han vencido, los hijos de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Entonces, a esta iglesia el Señor está hablando claramente de las obras conforme a que Él conoce todas, las que son de la obra humana y las que son preparadas por Dios y que sus hijos caminan sobre ellas. En estas obras que dice el Señor y que las relaciona con los vencedores, está hablando de la santificación cada vez más del cristiano. Porque el que camina en las obras del Señor tiene que ser obediente a la palabra del Señor. Porque si no es obediente, ¿cómo caminará en las obras que Dios ha preparado de antemano para caminar? Primero, tenemos que conocer la palabra de Dios para saber qué obras Dios ha preparado para nosotros. Segundo, ser obedientes a la palabra de Dios para ponerlas en acción. Y entonces, a los obedientes, a los que cada vez se santifican más, se purifican más, cada vez están más blancos delante del Cordero, no es que sea por obras nuestras, pero las obras es consecuencia de la fe. Las obras es consecuencia de lo que creemos. Y si uno cree que el Señor Jesús vino, murió por nosotros, es normal que nosotros caminemos según Él caminó en el mundo. Ahora, si uno dice, yo creo que el Señor Jesús vino y murió por mí, y cuando salgo por la puerta camino como el resto del mundo, pues lo digo de boca, pero mis obras no van acompañadas con lo que dice mi boca. Y eso es lo que está diciendo en estos versículos. Y dice que a los que venciere y guardaren las obras hasta el fin, les dará dos cosas. ¿Qué les dará? Primera cosa, les dará autoridad para gobernar. Versículo 26. Yo les daré autoridad sobre las naciones. Sobre España, sobre México, sobre Guatemala, sobre Argentina, Francia. No está hablando de estas naciones. Porque aquí estamos hablando del que guarde las obras hasta el fin. El fin es el fin de los días en que una persona está en este mundo y se encuentra ante el Señor. Entonces está hablando de unas naciones que habrán después de esta vida o después de que pase todo este planeta Tierra. Y primero nos vamos a encontrar que hay dos tipos de naciones en dos momentos específicos de la futura historia. Uno es en el milenio, o sea, en el reino milenial del Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Dónde?
Apocalipsis, capítulo 20 y versículo 4. Dice así. Aquí en los primeros 3 versículos habla de cuando Dios envía un ángel para atar a Satanás y lo ata durante 1000 años. Cristo viene a gobernar la tierra y entonces en el versículo 4 dice, y vi tronos. ¿Y qué es un trono? Pues un trono es un lugar de preeminencia, es un lugar para gobernar. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Es importante esta palabra, los que recibieron facultad de juzgar, porque no todos se pueden sentar en tronos, pues no todos tienen facultad para juzgar a los demás, o para juzgar las naciones, mejor dicho. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Hay que distinguir aquí 2 cosas. Primero, que los que recibieron facultad para juzgar son los que marcharon en el rapto de la iglesia. Porque los que se quedaron después, estas almas que dice vi almas de los decapitados, no son los que recibieron facultad para juzgar, son los que luego vendrán con Cristo acompañando a los que tuvieron facultad para juzgar. O sea, estamos hablando aquí de 2 tipos de creyentes diferentes. Los que marcharon con el rapto, estos son los que lavaron sus vestiduras, los que fueron dignos de escapar de este juicio, y de ahí un grupo tendrá facultad para juzgar. O sea, como le dice a la iglesia de Tiatira, que les dará autoridad para gobernar. Y el resto, que se quedará a pasar la gran tribulación y que tendrán que dar su vida por la fe, estos decapitados, estos gobernarán con Cristo, pero sin la facultad sin sentarse en esos tronos, como dice el Señor aquí. En este milenio se viene a gobernar las naciones que quedan después de la gran batalla del Armagedón, o sea, la Tercera Guerra Mundial. Daniel 7:27. Daniel 7:27. Hablando de este reino que vendrá cuando el Señor mismo pondrá los pies en el monte de los olivos, en ese momento dice, y que el reino y el dominio y la majestad del reino debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Acordémonos que Daniel interpretó una visión del rey Nabucodonosor, donde el rey Nabucodonosor vio una estatua gigante con todos los gobiernos mundiales hasta el final. Y en el último escalón, en el último gran imperio, que es el barro mezclado con el hierro, en los pies de la gran estatua, refiriéndose al gran imperio que se creará en los últimos tiempos del anticristo, dice que vendrá una roca del cielo y la destruirá y la desmeduzará. Y esta roca es la que se sentará en el mundo para gobernar al mundo, representando a Cristo. Esto está en Daniel capítulo 2. Esto está en Daniel capítulo 2, donde se habla de esta estatua. Vamos a buscarlo. Versículo 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con la mano, la cual desmenuzó al hierro y al bronce, al barro, la plata y el oro. O sea que esta piedra que bajó a la tierra, que es Cristo en la segunda venida, lo destruyó todo.
El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces, en esta segunda venida de Cristo, que Él viene a gobernar, como dice en Lucas capítulo 1 y versículo 32, Él viene a gobernar. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 1 y versículo 32. Jesús mismo cuando el ángel se le presenta a María y le dice quién será y cómo llamará su nombre, será Jesús, versículo 31, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, en la tierra. Este trono que hasta el día de hoy todavía no lo tiene, porque Él está a la diestra de Dios en el cielo. Él vino a hacer una redención al ser humano para luego gobernar en esta tierra, que es lo que ocurrirá en esa segunda venida del Señor Jesucristo. Si miramos en Hechos, capítulo 1 y versículo 6, ¿qué le preguntaron los apóstoles cuando se marchó? ¿Y cuándo instituirás el reino? Hechos capítulo 1 y versículo 6. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, ¿te pondrás a gobernar en el lugar de tu padre David, tal como está profetizado en esta tierra? Y el Señor les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Esto ocurrirá cuando el Señor venga en su segunda venida. Y en este reino milenial, en que nosotros, o en que, digámoslo así, los que han sido obedientes en las obras preparadas por Dios, no tanto en la doctrina, sino en las obras preparadas, porque ya hemos visto que en esta iglesia de Tiatira había muy poquita doctrina, y le dice, lo poquito que tenéis, retenedlo. Y si sois victoriosos hasta el final guardando mis obras, yo os daré esta autoridad. En esta autoridad, ¿qué ley es la que actuará en esta tierra para poder juzgarla con vara de hierro, tal como dice el versículo? Y eso tenemos que ir a Isaías capítulo 11, versículos del 4 al 5, donde veremos que la ley misma de Jesús es la que vendrá a gobernar esta planeta Tierra. 11, del 4 al 5. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Hablando de Cristo mismo y de la forma que Él va a gobernar. ¿A quién va a gobernar? Hemos dicho, a los supervivientes de la guerra del Armagedón, de este planeta Tierra, en que va a morir la gran mayoría de seres. Habrá una pequeña minoría que quedará en este planeta viviendo, y esa pequeña minoría, que podrán reproducirse en el milenio para volver otra vez a poblar el planeta Tierra, es donde Dios da autoridad para gobernar a los obedientes. Y lo vuelvo a repetir y lo recalco, a los obedientes en las obras de Dios. La segunda autoridad, o el segundo lugar donde Dios le da autoridad para gobernar, es en la nueva tierra y en los nuevos cielos. Estamos en Isaías, unos capítulos más para adelante. Isaías 65. Versículo 17. Una vez el milenio ha concluido, una vez ha llegado el gran juicio del trono blanco, y donde
todos los que no están inscritos en el libro de la vida son echados al lago de fuego. Entonces, dice el Señor en el versículo 17, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. O sea que todo lo que ha pasado ya ha sido acontecido. Esto lo podemos ratificar en el versículo, estamos igualmente en Isaías 65. Ahora, Isaías 66, versículo 22. Un capítulo más para adelante. Versículo 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerá delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y cuando habla de descendencia, todos los estudiosos de la Biblia, todos los que conocen la Biblia, ¿cómo empieza? Con una familia. De una familia salen unas tribus, de unas tribus sale una nación, y así se va engrandeciendo hasta llegar al pueblo de Israel, y nosotros, como Iglesia en Cristo, que seremos injertados a ese pueblo. Pero la Biblia siempre empieza con una familia, de las familias las tribus, y de las tribus las naciones. Entonces se sobreentiende que en esta nueva tierra, en este nuevo cielo, habrán naciones. Y no es que se sobreentiende, sino que lo confirma en 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 13. 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 13, dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Para quién mora la justicia? Si nosotros ya somos justificados por Cristo, si nosotros ya somos glorificados en aquella eternidad de esta nueva tierra, esta justicia, ¿para quién tiene que actuar? Sino para los moradores de la nueva tierra y los nuevos cielos. Más claro, vamos por último, Apocalipsis 21:1. Vamos a ver si Apocalipsis nos lo aclara un poquito más. Apocalipsis 21:1, ya los últimos capítulos de la Biblia. Y Juan dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Aquí lo hemos comparado con Isaías, tal como hemos leído en Isaías. Una hojita más para adelante, 22:2, una hojita más. Cuando habla de la ciudad que estará en aquella nueva tierra. Y en medio de la calle de la ciudad, y al uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol para la sanidad de las naciones. Entonces, en aquella nueva tierra, en aquellos nuevos cielos, habrán nuevas naciones, que tendrán que ser gobernadas por los obedientes, por los que han dado en las obras que el Señor ha preparado de antemano, tal como le promete a la iglesia de Tiatira. Entonces, hemos dicho que a estos obedientes se le dan dos cosas. Uno, autoridad para gobernar. Versículo, estábamos en Apocalipsis capítulo 2, que es nuestra lectura, versículo 26. O sea, se les da autoridad para gobernar sobre las naciones. Y como tenemos que esa autoridad con barra de hierro, ¿por qué? Porque es bajo la justicia del mismo creador de los cielos, no la justicia del hombre. Por eso dice con barra de hierro. Y todo aquel que no quiera entrar bajo esa justicia será quebrado como un vaso de alfarero. Es lo que está diciendo. Y la segunda cosa que se les dará será la estrella de la mañana. De aquí viene el título de la predicación de hoy, la estrella de la mañana. Daniel capítulo 12 y versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud
como las estrellas a perpetua eternidad. En este versículo está hablando claramente de estos cristianos que recibirán estas dos cosas, la autoridad para gobernar y la iluminación de la estrella de la mañana. Pero los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia. ¿Quién enseña la justicia sino los que tienen potestad de juzgar? Los que se sentarán en los tronos que hemos dicho hace un momento. A la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Por qué se compara con el lucero de la noche? Todos conocemos el lucero de la noche, aunque no sepamos exactamente qué estrella es, sí que vemos en el cielo que una brilla más que ninguna. ¿Por qué el Espíritu Santo utiliza la estrella de la mañana en esta porción de la Biblia? ¿Qué tendrá de especial el lucero de la noche? ¿Hay algo escondido detrás de ello? Vamos a ver las características de este lucero, porque este lucero es el planeta Venus. Para los que no lo tenían claro, el planeta Venus es el lucero de la noche, es aquella estrella más brillante que hay en el cielo, después del Sol y de la Luna. Por eso el mensaje, el Sol, la Luna y Venus, porque Venus es este lucero de la noche. Y en Isaías 14:12, cuando habla del lucero que estaba en la tierra, llamado Lucifer, y que cayó y que pecó, en Isaías se le dice a este lucero, Isaías 14, versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Ves? Él tenía esta iluminación que Dios había puesto en él. Sin embargo, él pecó y cayó del cielo. Ya no podía estar en la misma presencia de Dios. Cosa contraria a estos que obedecerán hasta la muerte y que el Señor les dará esta autoridad para gobernar y este lucero en sus corazones, para estar siempre delante del Señor, luciendo esta luz. ¿Cómo caíste, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste en tierra, tú que debilitabas a las naciones. Seguimos viendo aquí las naciones otra vez como unido al lucero. O sea, la luz de este Venus y las naciones, la autoridad para gobernar y la iluminación. Este lucero, este planeta Venus, recibió su nombre por la diosa del amor griega. Por eso se le llamó Venus, que es la diosa del amor. Hay que entender que este astro, este planeta, es el más brillante después del Sol. Si hacemos una comparación metafórica en que el Sol es Dios, porque el Sol emite luz por él mismo, los demás objetos emiten luz por ser reflejados. Entonces, digamos que hacemos la comparación de que el Sol es Dios mismo que emite la luz. Digamos que tenemos la Luna, que es el segundo astro más grande que vemos en el cielo, más brillante, que lo podemos comparar con la Iglesia, porque la Iglesia en la tierra refleja la luz de Cristo al mundo. Haciendo una comparación, hablamos metafóricamente, siempre hablamos metafóricamente. Entonces tenemos al Sol como Dios que emana esa luz que viene reflejada a través de la Luna, a través de su Iglesia, a todo aquel que quiera recibirla. Luego no podrán decir, yo no tuve oportunidad de conocer la salvación, porque el Sol que emite mucha luz y la Luna por la noche también emite su luz y todos lo ven todo. Pero luego el tercer punto más visible en el cielo es la Luna. Y en 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 19, dice que este lucero, 2 de Pedro 1, 19, dice, porque tenemos también la palabra profética más segura,
Segunda de Pedro 1:19. Nosotros tenemos también la palabra profética más segura, que es la Biblia, a la cual hacéis bien de estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Ves? Lo que le está diciendo a la iglesia de Tiatira, Pedro se lo estaba diciendo a la iglesia que había enviado el mensaje. ¿En qué? A través de la palabra es donde sale la justicia, donde sale la luz de este lucero, de este planeta Venus tan brillante. Entonces vemos que Venus es el tercer astro más brillante en la oscura noche o en el firmamento que vemos. Es tan brillante que se puede ver de día y de noche. O sea, se puede ver cuando se está oscureciendo, cuando se está haciendo el atardecer, ya se ve el planeta Venus, cosa que no se verá ningún otro. O sea, que con el mismo resplandor del Sol podemos ver el planeta Venus. Imaginaros lo que está diciendo aquí, lo que estaba comparando el Señor con ellos. Yo os daré un lucero que hasta en el día, en la misma claridad de Dios, se verá vuestra luz. Cuando amanece por la mañana, también se ve el lucero de día. O sea que no solo se ve de noche, sino que también se ve de día. Y luego tiene una peculiaridad muy grande, que es que este lucero solo se puede ver 3 horas después del anochecer y 3 horas antes del amanecer. O sea que en la plenitud de la oscuridad de la noche, este lucero no se ve, porque no es una luz de guía. Lo que está diciendo la Biblia es que este lucero no son guías para los demás, sino que son jueces para juzgar, bajo la voluntad de Dios. ¿Cómo se juzga? Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. Yo soy la raíz y el linaje de David. Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Este Jesús es el que resplandece en la mañana y el que resplandece en la noche. En aquella oscuridad eterna del lago de fuego, allí ya no estará Jesús para resplandecer, porque el resplandecimiento viene aquí, para que todo aquel que en él crea pueda salvarse. Esta es la comparación que está haciendo con este lucero. La luz, dice que la luz vino al mundo y el mundo no creyó en la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. En aquella oscuridad de las obras malas, en aquella oscuridad es donde Cristo no puede resplandecer, porque el hombre no quiere que resplandezca. Ahora, si quiere que resplandezca, si quiere que este lucero lo puede ver, es como hemos leído en segunda de Pedro, a través de la palabra de Dios. Este planeta Venus tiene otra característica muy curiosa, que tiene el día más largo de todo el sistema solar. Nuestro día dura 24 horas, el de Venus dura 5.832 horas, o sea, 243 días terrestres. O sea que el planeta Venus casi se podría decir que siempre está en luz. No es un planeta que está en oscuridad, siempre está en luz. Mateo 5:16. ¿Cómo podemos comparar esto? Bajo la palabra de Dios. En Mateo 5:16 dice, Mateo 5:16, y les contaron los que lo habían visto. Me he equivocado. Mateo 5:16. Había ido a Marcos. Aquí está. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Un ratito, no, el día más largo, durante
desde que nosotros recibimos a Cristo, tenemos que alumbrar, igual que este Venus alumbra, tanto de día como de noche. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean que vuestras buenas obras, las obras que había dicho el Señor Jesús a la iglesia de Tiatira, y glorifiquen a vuestro Padre que están en los cielos. ¿Lo veis? Por eso podemos comparar esta luz con la brillantez o con el resplandor que recibe ese planeta durante todo el día. Después, otra cosa muy curiosa que tiene el planeta Júpiter, el planeta Venus, es que es el único que gira en el sentido contrario a todos los demás planetas. O sea, es el único que gira en el sentido de las agujas del reloj, mientras que los demás lo hacen al contrario. Este planeta siempre va al revés. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues es muy claro que nosotros, los cristianos, estos que van a recibir esto, van en contra de las corrientes del mundo. Efesios capítulo 2 y versículo 2. Es una expresión de que igual que este planeta va en contra de todos los demás planetas, pues el cristiano, el que ha guardado esas obras, el que ha sido fiel, también va en contra del mundo. Efesios capítulo 2 y versículo 2. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Cómo anduvimos en otro tiempo? Girando igual que gira el mundo, en la misma velocidad, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora, una vez hemos recibido a Cristo, una vez estamos en el Señor Jesús, ya no giramos en el mismo sentido, sino giramos al contrario del mundo. Es una comparación de lo que está haciendo aquí el Espíritu Santo con el planeta Venus y con la victoria de los que hacen las obras del Señor. En esta iglesia, acordaros que la gran mayoría también iban a favor de la profetisa Jezabel. Sin embargo, esta minoría que recibirían a Venus iban en contra, como ir en contra de dar vueltas así el planeta. Después, otra cosa curiosa, otra característica de este planeta es que posee la atmósfera más caliente del sistema solar. Y esto no es casualidad, porque esto proporciona el albedo. El albedo es la cantidad de luz que refleja un objeto. Cuanto más blanco es un astro, más cantidad de luz refleja. Así, un planeta que está cubierto todo de hielo refleja mucho más luz que, por ejemplo, la Luna, que es toda negra, refleja menos luz. Entonces, lo que el Espíritu Santo está queriendo enfocarnos con este planeta es que cuanto más blancas sean nuestras vestiduras, más luz podremos reflejar de la luz que viene de Cristo para nosotros, hacia el mundo. ¿Cómo? Marcos 9:3, las vestiduras blancas. Cuando el Señor Jesús se presenta ante sus apóstoles, después de haber orado, 9:3, en la transfiguración, y dice: y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. El planeta Venus es tan blanco que refleja la luz del Sol más de un 70%. Para que tengáis una idea, la Luna, que es la que vemos tan brillante en los cielos, refleja la luz del Sol un 18%. Y el planeta Venus un 70% de lo blanco que es. Y esto es a consecuencia de su atmósfera, porque su atmósfera está tan caliente por los gases invernaderos que hacen de que se refleje la luz. Este calor, que a la vez lo hace blanco, podemos compararlo también con Isaías 1:18. Y vemos como el Espíritu Santo
nos compara las características de este planeta con las características que quiere darle a estos cristianos que vencen y guardan sus obras. Isaías 1:18. Dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, estas vestiduras blancas que harán resplandecer a estos cristianos de esta forma tan brillante como el planeta Venus, serán blancas porque han sido lavadas a través de la sangre de Cristo. ¿Y cómo se lavan estas vestiduras? ¿Cómo se lavan estos cuerpos? Muy sencillo. En 1 de Juan, capítulo 1 y 19, y versículo 9, dice que si nos arrepentimos y confesamos, Dios es justo y fiel para perdonar nuestros pecados. Versículo 1 de Juan 1:9. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tal como le estaba diciendo a la iglesia de Tiatira. Sí que hay una gran mayoría que van a favor de la corriente, a lo que dice esta profetisa, a llevar sin ningún problema, a pecar, a traer el mundo dentro de la iglesia, pero hay una minoría que si se arrepiente, el Señor les promete esta luz eterna, esta luz grandiosa que viene de reflejar con las vestiduras blancas, comparándolo con el planeta Venus, estamos hablando. ¿Y cómo conseguimos que una vez hemos sido lavados, cómo nosotros podemos llegar a reconocer nuestros pecados? Pues a través del Espíritu Santo. Juan 16:8. Y cuando el Espíritu venga, Juan 16:8. Y cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado. Entonces el Espíritu Santo, que es esa llama ardiente, ese fuego que tenemos dentro de nosotros, por eso la atmósfera de Venus es la más caliente, porque está representando que el cristiano lleno del Espíritu Santo, bajo el fuego del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo lo puede redarguir de pecado y confesando los pecados somos limpios y emblanquecidos. Y así cada vez somos más santos, y esto se llama la santificación. O sea, que dentro del mensaje de Tiatira encontramos a esta minoría donde Dios les ha prometido una autoridad bajo la santificación de sus vestiduras que vendrán por la brillantez que ellos emitirán hacia los demás, comparándolo con el planeta Venus, con la estrella de la mañana. Y por último, característica muy curiosa de este planeta Venus es que nosotros siempre vemos la misma cara. Este planeta Venus tiene cuando hace la rotación, y la rotación sobre su eje es el mismo, de tal forma que nosotros siempre vemos su misma cara. Nunca vemos la otra cara de Venus. ¿Y un cristiano cuántas caras tiene que tener? ¿1, 2 o 23? Una. Un cristiano solo puede tener una cara. ¿Qué cara? Filipenses capítulo 2. Lo sabemos de memoria, pero lo vamos a leer. Filipenses capítulo 2. Versículo, vamos a empezar con el 2. Cuando Pablo dice a los filipenses, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, o sea, todos teniendo un mismo sentir, una misma cara, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Y qué es lo que tenemos que sentir? Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó
al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Ves la palabra obediente? ¿Obediente a qué? A las obras que Dios había preparado para Jesús. ¿Qué obras había preparado Dios para Jesús? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y qué obras ha preparado Dios para cada uno de los cristianos? Pues lo conocemos en la palabra de Dios. ¿Obediente a qué? Obediente a su palabra. Obediente a su palabra. Obediente a sus mandamientos. Eso es lo que tenemos que hacer. Obediente cuando dice amar a los demás, amar al prójimo, amar a los hermanos. Obediente. No amar a la vecina, no hablamos aquí de la vecina, hablamos de los hermanos. No nos equivoquemos. No de los primos, tampoco. Entonces, esta cara que vemos de Venus, quiere este mismo sentir que tenemos que tener todos los cristianos, que es ser igual a Cristo, dice que tenemos que ser nosotros la imagen de Cristo. Este Venus que nosotros vemos es aquella imagen de Cristo que nosotros tenemos que reflejar al mundo. Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, aquí está hablando de los cristianos, no a los de fuera, porque Pablo se integra dentro de esta frase, mirando a cara descubierta, como en un espejo de la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Veis? Esta atmósfera caliente, que digamos que es el Espíritu Santo, que refleja la luz del Señor, que para colmo siempre vemos la misma cara, ¿lo veis? La comparación de este Venus con el cristiano, con la forma de actuar del cristiano. El Espíritu Santo es el que obra en cada uno para que podamos reflejar la luz de Cristo y poder todos tener este mismo sentir, esta misma cara, y ir de gloria en gloria en la imagen de Cristo. Vienen dificultades, vienen tentaciones, pero según las vamos venciendo, vamos de gloria en gloria, de gloria en gloria. Y por último, esta misma visión que tenemos del planeta Venus, esta misma cara que nosotros tenemos, que vemos de él y que nosotros tenemos que ser a los demás, ¿cómo tenemos que ser? Tenemos que ser imitadores de Cristo. Unas páginas para atrás. Primera de Corintios 11:1. El mismo Pablo no usurpa el lugar de Cristo, pero como él se conoce como un fiel servidor de Cristo Jesús, dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. ¿Por qué? Porque a Pablo ellos lo podían ver. Ellos no tenían la Biblia para decir cómo era Cristo, no tenían la Biblia, tenían a Pablo delante y veían cómo él actuaba. Nosotros tenemos la Biblia. Si lees la Biblia y obedeces la Biblia, imitarás a Cristo, porque en la Biblia encontrarás cómo está en Cristo. No hay otra palabra, ni en los cielos ni en la tierra, más fiel que la Biblia, que es la palabra de Dios. Y que la Biblia nos dice cómo tenemos que ser imitadores de Cristo. Entonces, el mensaje a esta iglesia de Tiatira lo tenemos claro, de que, aunque la gran mayoría iban detrás de esta Jezabel, una pequeña minoría, el Señor le estaba dando un mensaje: yo os daré dos cosas. Sí, ¿qué hacéis? ¿Qué tenéis que hacer? Vencedores y guardar las obras, o sea, obedientes a la palabra de Dios. Y a ellos tendrán dos cosas: autoridad para gobernar y ser la estrella de la mañana. ¿Amén? Amén. ¿Hacemos una oración? Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque otra vez tu palabra habla en nuestros corazones de esta forma tan clara, de que no es todo aquel que se llama cristiano el que dice que es cristiano, sino el que hace tu voluntad. No es todo
aquel que dice que es tu discípulo, el que dice que es tu discípulo, sino el que camina en las obras que tú preparaste de antemano. Y que seamos imitadores de ti. Padre, ayúdanos a llegar a ser, para que nuestro reflejo sea el reflejo de Cristo hacia los demás. Ayúdanos a vencer para caminar de gloria en gloria cada día, sabiendo que caeremos, sabiendo que pecaremos, pero que nos levantamos y seguimos en la lucha, para también recibir este derecho que tú has dado de autoridad para gobernar más allá y sobre todo para que Cristo, esa luz, ese lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones y todo el mundo pueda ver que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque resplandecemos como el lucero de la mañana, esa luz que un día vino a este mundo y que a todos los que te recibieron tú le diste potestad de que esa luz estuviese dentro de ellos. Así, Señor, da potestad a todos los que en el día de hoy quieren recibirte como tu Señor y como tu Salvador. Señor, dales esa luz para que también resplandezca en ellos, Señor, y que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para entender tu palabra cada día más y caminar bajo las obras que tú has preparado desde antes del principio de los tiempos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén. Amén.